Hola, mi nombre es María del Rosario Sendejas Valdés, estoy en séptimo semestre de arquitectura y mi tema está relacionado con ciudades inteligentes y el medio ambiente. Voy a hablarles sobre edificios autosuficientes. Bueno, un edificio autosuficiente es aquel que es capaz de autoabastecerse de energía y sin la necesidad de que nosotros los seres humanos les aportemos algo exterior para poder funcionar, como es la electricidad. Los principales consumos de energía que puede llegar a tener un edificio son normalmente de térmica y eléctrica. La térmica es para hacer un confort de ambiente y de clima dentro del edificio para los seres humanos, y la eléctrica pues son todos los aparatos y luminarias que se necesitan dentro del edificio. Por lo tanto es lo que se tiene que abastecer cuando se hace el diseño de un edificio y sus instalaciones. Bueno, el reto que presentan estos tipos de edificios autosuficientes es el de poder producir toda una red como de electricidad que se está demandando dependiendo del tipo de edificio que se planea construir. Se tiene que realizar primero un cálculo de lo que se necesita dentro de cada piso y dentro de todo el edificio para entender como el alcance que se debe tener dentro de las redes fotovoltaicas que se puedan llegar a utilizar, si este es el medio por el cual se va a autoabastecer. Existen diferentes métodos de los cuales hablaremos un poco más tarde. Bueno, para empezar a reducir la cantidad de electricidad que se debe de abastecer en un edificio es el cálculo que les mencioné anteriormente, y pues pueden darse los casos en el que el cálculo sea excesivo y no puedan completarse con solo la red del edificio. Normalmente los paneles fotovoltaicos se ponen en los techos de los edificios, pero muchas veces el cálculo no está bien hecho o el cálculo es demasiado extenso, y por esta razón a veces los techos de los edificios no son suficientes para todos los paneles fotovoltaicos que se necesitan, y hay veces que se pueden llegar a utilizar dentro de las fachadas. Una forma de lograr una mayor producción con la misma superficie que se tienen en los paneles es incorporar sistemas inteligentes de seguimiento solar, que son estos que se van moviendo conforme el sol se mueve para aprovechar toda la luz del día y no solo el momento en el que el sol está incidiendo dentro de esa zona. Los edificios son de las cosas que más contaminan el medio ambiente, mucho más que los seres humanos. De hecho, ocupan un 43% del CO2 que contamina el medio ambiente, dejando el restante dividiéndose entre la industria y el transporte. En Europa el sector de la edificación del consumidor es el consumidor de energía número uno, y pues estos gases invernaderos, que son el CO2, son los que más repercuten dentro del medio ambiente. Para empezar a reducir la capa de CO2 que dejan los edificios, se tiene que empezar a disminuir el consumo global de energía que se tiene dentro de estos mismos. Es por eso que se empiezan a implementar estos nuevos diseños de aprovechamiento de sol y de vientos para empezar a reducir la cantidad de energía que se consume dentro de un edificio, o que estos mismos edificios produzcan la energía que van a necesitar dentro de ellos. Hay ciertos pasos que se deben cumplir como para empezar a reducir toda la cantidad de energía que se consume, y una sería empezar a reducir la demanda de los edificios. Esta sería por medio de un tratamiento de medidas pasivas en las envolventes exteriores de los edificios, o sea, en las fachadas, por ejemplo, celosías, cubiertas, puentes y diferentes materiales térmicos que van creando un confort dentro de los edificios para los seres humanos, sin la necesidad de aplicar diferentes instalaciones que nos harían la vida más fácil o más cómoda, sino empezar desde el diseño de los edificios para que estas instalaciones no sean completamente necesarias dentro de ellos, y que este mismo edificio nos dé todo lo que estamos necesitando en esa zona.
Bueno, a nosotros como arquitectos en la carrera, desde el primer semestre nos empiezan a enseñar cómo empezar a orientar un edificio y de esta forma aprovechar el sol, cómo incide y de qué lado tiene una mayor incidencia, de qué lado es menor, en qué zonas va a ser más caliente y en qué zona va a ser más frío, para que con este diseño podamos acomodar los espacios necesitados dentro del edificio de una mejor forma para que sean más eficientes para nosotros. Y y sin necesidad de diseñar un edificio y después tener que poner 1 millón de instalaciones para que una zona sea suficientemente cómoda, sino que esa zona la planeas desde un inicio en su orientación y en los materiales que va a tener, cómo va a ser construida, y de esta forma tú ya creas un confort térmico. Por ejemplo, en zonas frías vas a utilizar materiales diferentes que en alguna zona caliente. O si por ejemplo son climas variados, pues puedes aplicar eh, diferentes alternativas. Por ejemplo, una celosía que te cubra cierta parte del edificio porque de ese lado va a incidir más el sol en alguna parte del día, entonces puedes cubrir el edificio con eso. O por ejemplo el block los ladrillos de tabique rojo no funcionan igual, sino que el bloque es más térmico y va a mantener más el, el calor dentro del edificio que un tabique rojo normal. Entonces todos estos materiales tenemos que aprender a utilizarlos en diferentes situaciones y en diferentes lugares para de esta forma empezar a crear un confort desde el inicio, sin la necesidad de meter aires acondicionados, ventanas grandes, ventanas pequeñas, o poner ventanas grandes pero tener que aplicar diferentes, no sé, diferentes capas de persianas para cubrirnos en cierta parte del día, sino que en ciertas partes pones ventanas grandes y tal vez en otras pones ventanas pequeñas solo para poder iluminar y ventilar esa zona sin necesidad de que te incida tanto el sol. Entonces todos este tipo de diseños nos los enseñan desde el primer semestre y llevamos igual una materia que se llama diseño bioclimático, en la cual nos enseñan también sobre el terreno, cómo podemos aprovechar la tierra, los árboles, toda vegetación nueva, vegetación o incluso materiales naturales como la tierra, de que nos sirve poner en ciertos lugares naturales a muerta, o si poner un espejo de agua para que exista una evaporación y de esta forma crear una diferente sensación térmica. Todas estas aplicaciones son las que se deberían estar haciendo desde el inicio de los edificios, sin tener que hacer un edificio que no sabes hacia dónde está orientado o en qué zona está ubicado, nada más por diseñarlo y que de un lado se vea bonito y que de otro lado no importa, sino que sí tomar en cuenta todos estos diferentes puntos. No solo existen los paneles fotovoltaicos para la implementación de energías renovables, sino que ya se están aplicando nuevos sistemas, por ejemplo la geotermia, la cogeneración y la energía solar, que son los paneles térmicos y fotovoltaicos, pero la geotermia es a base del el calentamiento natural que está en el subsuelo, se utiliza para empezar a calentar los edificios de diferentes formas. O la cogeneración, que es con los vapores de los aires o con agua sanitaria ya utilizada pero caliente. De esta forma se crean diferentes ambientes dentro del edificio utilizando todas estas cosas para hacer calefacciones o para que el clima sea más frío. Bueno, algunas consideraciones que se deben de tener en cuenta para el diseño de un buen edificio es aprovechamiento de la luz natural, la calidad del aire que debe haber en el interior para no aplicar aire acondicionado o que no sea completamente necesario utilizarlo, en salud y bienestar de las personas, una zonificación térmica como lo que mencioné, un aislamiento acústico dependiendo del programa arquitectónico que se tenga y de los lugares y lo que el cliente solicite, obviamente, viviendas adaptadas a las necesidades del cliente, una gestión y reciclaje del agua, que es el aprovechamiento del agua de lluvia, aprovecharlo para el riego, o tener igual un procesador que las aguas grises las convierta para que se puedan reutilizar. Utilizar materiales reciclables o de bajo impacto ambiental, que es mucho de lo que se está haciendo ahorita en Asia y la mayor parte de Europa. Gestión de residuos,
y una guía para el usuario de la vivienda. Bueno, dentro del el énfasis por crear nuevos edificios que sean autosuficientes y ayuden a controlar el impacto que están generando dentro del medio ambiente, se creó hace varios años un premio a los edificios que cumplan con ciertas especificaciones. El premio es LEED y sus siglas están en inglés y significa Leadership in Energy and Environmental Design, y bueno, son un conjunto de normas sobre la utilización de las estrategias que les mencioné anteriormente, que van encaminadas a la sostenibilidad de los edificios de todo tipo, así sean de oficinas, departamentales, mixtos. Tienen que cumplir con ciertas especificaciones para que tengan este reconocimiento. Entonces, de esta forma les regresan cierta parte del dinero del proyecto por cumplir con estas cosas que van a ayudar a mejorar el medio ambiente del planeta. Bueno, se basa en incorporar dentro del proyecto los aspectos relacionados con la eficiencia energética y el uso de energías alternativas, como las que mencioné anteriormente. Bueno, la idea es empezar a mejorar la calidad ambiental interior del edificio, y también hace énfasis en la eficiencia del consumo de agua o de reciclaje de agua. Igual habla sobre cómo deben existir espacios libres de techumbre y bueno, y tener un buen cuidado con la selección de materiales que se quieran utilizar dentro del edificio para que pues igual sean de bajo impacto ambiental. Cerca de nosotros tenemos un ejemplo muy claro, que es el edificio de arquitectura, el edificio 14 dentro del campus. Este fue diseñado especialmente para el aprovechamiento del aire y del sol. Para esto están las hélices que hacen uso del aire para empezar a generar energía. También tiene esta celosía en sus dos fachadas para la incidencia solar sea aprovechada o puedas evitarla en ciertas partes del día. Y de igual forma tiene reciclaje de agua, tiene la captación de agua pluvial para que esta agua pueda ser utilizada dentro de los inodoros, y que el agua gris tiene el tratamiento de agua gris, que son las aguas que salen de los lavamanos, para que esta agua igual sea tratada y pueda ser utilizada igual en inodoros o para riego. Bueno, otro ejemplo es un edificio que se está construyendo desde el 2013 en Taiwán. Bueno, se planea que esté terminado para el año de 2019 y empezar a utilizarlo. Y bueno, lo que planean con ese edificio es que se consuma todo el CO2 que está contaminando el medio ambiente. El diseño está diseñado, el edificio, perdón, está diseñado en forma de ADN o como dos hélices, y sus fachadas van a estar cubiertas con diferentes árboles y arbustos, que son estos los que van a hacer el trabajo de consumirse el CO2 que está contaminando el planeta. Se planea, bueno, es un edificio de departamentos y se planea poner alrededor de unos 23,000 árboles y arbustos, y que se supone que todos estos árboles y arbustos bien tratados y cuidados van a poder consumir aproximadamente 130 toneladas de dióxido de carbono al año. Bueno, de igual forma no solo está como diseñado para que su exterior sea lo que nos ayuda a reducir el ambiente, sino que la contaminación del medio ambiente, sino que en su interior utilizaron diferentes materiales y aparatos que son de bajo consumo. Por ejemplo, los ascensores van a ser de bajo consumo, va a contar con un sistema de reciclado de agua y placas solares y un sistema para que según el clima se pueda ahorrar energía, o sea, dependiendo de la incidencia solar que existe en ciertos momentos del día o del año. Bueno, así como se han diseñado ya varios edificios
que contienen fachadas verdes o techos verdes para que igual estos se consuman el dióxido de carbono que se genera, o que también tienen diferentes placas de paneles solares para que la incidencia solar sea la que genere la energía dentro de los edificios. Por ejemplo, en muchos edificios igual del TEC, de los edificios más nuevos, tienen ciertas luminarias que solo se encienden cuando hay movimiento con estos sensores. Entonces eso hace que la energía que están consumiendo las luminarias sea mucho menor y no esté jalando tan constantemente la luz. Tienen diferentes reacciones, entonces de esta forma una luminaria solo se enciende cuando hay movimiento, pero no está jalando la misma luz que cuando tocas el interruptor de encendido y apagado, y también genera muchos menos cortos que en cualquier sistema eléctrico. Bueno, para concluir, les quiero mencionar a un arquitecto que se llama Peter Zumthor. Este arquitecto hace de cada uno de sus diseños un espacio único para los usuarios. Él por medio de los materiales que utiliza, va creando diferentes sensaciones, ya que cada muro y cada espacio de su proyecto, de todo el proyecto en conjunto, está planeado y pensado específicamente para que cuando tú estés ahí parado sientas algo completamente diferente o tengas una vista muy específica de algo, y que las texturas, las luces que entran, el aire cómo se mueve, te vaya haciendo crear una experiencia única dentro de ese espacio. No importa dentro de qué lugar estés, así sea una casa, un restaurante, un edificio, un spa, lo que sea, te hace sentir diferente dependiendo del lugar en el que estés. Y siento que es una forma muy única de crear arquitectura porque son espacios muy bien pensados, son espacios que se planean, que tienen la consideración no solo para cumplir una función, sino como para crearnos a nosotros como seres humanos un confort. Y eso sin la necesidad de empezar a adaptar al edificio con el tiempo, sino que si lo planeas desde un inicio y piensas en cada pedazo y cada necesidad que va a tener ese edificio para lo que está siendo solicitado, si se planea bien, no existe la necesidad de empezar a agregarle cosas o empezar a quitarle cosas que ya no son útiles y que van generando estos residuos que si algo no se planeó bien, China, ahora es meterle algo más o empezar a meter instalaciones que no estaban planeadas y que solo van a empezar a generar más huella de CO2. Es algo de lo que se debe de empezar a concientizar la gente, y más, por ejemplo, nosotros los arquitectos, que somos los que estamos diseñando estos edificios, o incluso los ingenieros que nunca toman, bueno, no nunca, pero muchas veces no toman en cuenta la planeación de un edificio, sino como solo que funcione y no se caiga. Y no solo es eso, sino empezar a crear estos espacios que sean utilizables, que no tengan que ser adaptados porque simplemente no funcionan para lo que estaba planeado, entonces ahora hay que utilizarlo para otra cosa y empezar a adaptarlo. Eso va creando mucho más huella, va contaminando más, va creando más residuos que se quedan ahí y pues ya, o sea, y se pierden, o edificios que se construyen y que simplemente dicen, no, ya no lo queremos, ya no lo vamos a utilizar, y se queda ahí ese edificio. Es algo que causó mucha contaminación, y por el simplemente hecho de que no estaba bien planeado ya no se va a utilizar, o que ya no les gustó ya no se va a utilizar, sino es un constante tratamiento de la planeación del edificio antes de empezar a construirlo.